buenos días a todos. ¿Me escucháis bien? Sí. Bueno, si durante la presentación bajo la voz, me lo advertís porque a veces tiendo a ir descendiendo la voz según voy hablando. Vamos a ver a continuación una serie de aspectos normativos, tanto básicos, específicos. Vamos a abordar distintos principios, requisitos, circulares, normativa de Estados Unidos y sobre todo aquellos aspectos que son diferenciales. Obviamente, y ya se lo advierto, va a ser una sesión breve en la que simplemente vamos a arañar el universo de requisitos, circulares, disposiciones que ustedes han de trabajar y ustedes han de investigar y estudiar para que sus establecimientos puedan ser propuestos a la autorización de Estados Unidos. Solo pues para que se hagan una idea, el curso de formación de los inspectores oficiales en establecimientos autorizados de Estados Unidos llega a casi las 200 horas. La semana pasada tuvimos curso solo de aditivos y etiquetado y fueron 6 horas, solo para aditivos y etiquetado. Con esto les quiero decir que evidentemente el contenido pues es bastante amplio y van a tener que hacer un esfuerzo de estudio de todos los requisitos, procedimientos. Lo bueno es que hay una parte, como decía Juan Manuel, que ya tenemos trabajada. Hay una parte que evidentemente tenemos el sector del porcino, entonces bueno, pues nos podemos basar, podemos mirar allí para saber qué es lo que nos van a aplicar, porque al final pues los aspectos relativos a 417 de la PPCC van a ser exactamente los mismos. Los aspectos relativos a SPS 416 o SISOP 416 también van a ser también similares. Pero tendremos que fijar especial atención también en aquellos aspectos distintos en los que tendremos un trabajo por nuestra parte y un trabajo por vuestra parte. En especial, pues tenemos STEC, E. coli productor de cigatoxina, esos 7 serotipos. Y también tendremos que trabajar sobre cómo va a ser la mecánica de inspección post-mortem. Pero dicho esto, ¿cuál es el objetivo que me planteaba con esta sesión formativa breve? Terminábamos a la 1, creo que no, ¿vale? Pero con esta sesión formativa breve, bueno, pues el objetivo es que ustedes tengan un primer encontronazo con el marco normativo, que sepan, bueno, pues que cuando hablamos de números no es porque queramos ser pesados, sino porque queremos traspasar a ese conocimiento a ustedes para que tengan en mente pues cuáles son los cumplimientos normativos, cuáles son los puntos normativos más importantes. También esta presentación tiene el objetivo de que ustedes conozcan cuáles, a mi juicio, porque he hecho una selección, no de todos, son los requisitos o principios más importantes que ustedes tienen que tener en cuenta en su toma de decisiones para decidir si van o no van. Cuáles son los que pueden tener un impacto sobre esa toma de decisiones, porque puedan tener un impacto económico, un impacto sobre la forma de organizarse en su empresa, un impacto sobre cómo es su sistema de autocontrol, que ya les digo que lo va a tener seguro. Y finalmente, el último de los objetivos que me planteaba es cómo pueden ustedes conocer más, saber más. Al final de la diapositiva, al final de la presentación, perdón, tendrán ustedes una serie de enlaces a los que acceder, donde pues, bucear con muchísima información. Es verdad que ordenada, mucha de ella además hemos hecho la labor ya, que tenemos el porcino, de traducirla, de adaptarla, de pues hacer incluso, en algunos casos, adaptación, de la cual obviamente es necesario, lo primero de todo, su estudio. Vamos a ir abordando cada uno de los puntos. Los primeros son más sencillos o más obvios. Digo más sencillos porque, bueno, pues ya los tenemos claros, por lo menos desde este lado de aquí. El primero de los puntos es sobre SPS. Aquí hablamos del Código de Regulaciones Federales, de la parte 416, hasta la parte 416.2, hasta la parte 416.5, que perdonad, en la foto falta, que sería higiene de los empleados. Perdonad que en la diapositiva faltaría. Como os ha dicho Juan Manuel, lo que os vamos a pedir es que en esta parte seamos excelentes. Obviamente puede haber fallos, ¿okay? Pero vamos a pedir que busquemos la excelencia. Al final, los requisitos SPS son muy similares a los de la Unión Europea. Puede variar, algún aspecto ser más concreto, okay, pero son similares a los de la Unión Europea. Eso sí, vamos a buscar la excelencia en establecimientos. Y en especial hay uno
en el que me gusta remarcar porque solemos encontrar problemas con él. La ventilación, las condensaciones. Ya lo ha dicho anteriormente Juan Manuel, 416.2d, ventilación, no. Si me toca a mí, que ya veremos, si me toca a mí, no autorizaremos un establecimiento que tenga condensaciones, salvo que ustedes las hayan localizado, las tengan delimitadas, me digan, estas son las acciones que tengo, ok. Pero si voy a una auditoría y vemos condensaciones, aun cuando estén en una sala distinta, que no tiene nada que ver con lo que vamos a autorizar, no se autorizará ese establecimiento. Ustedes son los que tienen que encontrar esas condensaciones y poner acciones para que no estén ahí. Y si finalmente pues tengo un evaporador en una cámara frigorífica en el que, mira, he trabajado muchísimo y no se van esas condensaciones, me marcarán el suelo y cuando vaya a entrar a la cámara frigorífica me dirán, Tomás, aquí tengo localizadas estas condensaciones debajo de este evaporador. Fíjate que tengo aquí una marca del suelo para que no me posicionen ningún palet con producto debajo. ¿Ok? Ok, estoy trabajando en ello, estoy ahora mismo hablando con los técnicos, sigo trabajando en qué medida puedo hacer para desaparecer o hacer que haya menos condensaciones en el evaporado. Entonces, insisto, en la parte de SPS, ustedes han de buscar la excelencia. Segundo de los apartados, ESISOPI. ESISOPI va en el Código de Regulaciones Federales desde 416.11 a 416.16. En este sentido, el ESISOPI, PNCH o POES, nosotros ya sabéis que le llamamos PNCH, sigue los criterios que aplicamos para ESISOPI. Eso sí, de igual forma, vamos a ser muy estrictos. En preoperativos, todo el mundo hará los preoperativos con linterna, todo el mundo. No solo vamos a evaluar el que encontremos materia orgánica, sino el cómo hacéis el preoperativo, ¿okay? Y esto lo vamos a cruzar con los registros. Es decir, si por casualidades de la vida, el día que os toca la auditoría, ese día resulta que nos hemos puesto a trabajar más fuerte porque estaba Tomás, y entonces como Tomás me tiene que ver cómo trabajo, pues tengo que encontrar yo la materia orgánica para que no me la encuentre él detrás. Y resulta que ese día tenemos 17 detecciones en la sala de despiece. Y después vamos a ver los registros. Y durante un mes no ha habido detecciones. No funcionáis. Ese día os habéis puesto las pilas porque estaba Tomás, pero no hay una relación con los registros. Esto pasa y es importante, por tanto, que las personas que realicen el preoperativo lo realicen bien. Además, para ello, pues deberá haber una verificación, tanto por observación directa de la realización de ese preoperativo, como veremos también que ustedes tendrán que disponer de análisis de tendencias, tanto de tendencias desde la perspectiva microbiológica, como de tendencias de la perspectiva de hallazgos, para comprobar que siempre estamos en una tendencia. No puede ser que siempre estemos en 2 y el día que viene el auditor, 27. No. Dentro de esta parte del Código de Regulaciones Federales, ustedes podrán comprobar que se disponen aspectos específicos sobre el programa, sobre la aplicación y monitorización del ESISOPI, que tiene que haber procedimientos preoperacionales, que ya conocen, procedimientos operacionales, que son los que normalmente cuesta un poco más de definir y de ver cómo los vamos a controlar. El procedimiento operacional por excelencia es el típico cambio de cuchillos, colores, o pues cada vez que cambio de cuchillos a cada canal, o procedimientos operacionales de retirada de materia orgánica, ¿okay? Pero son quizá los que muchas veces cuesta más de definir. Tendríamos también 416.14 la evaluación, como os decía, no solo una evaluación microbiológica de superficies para comprobar que la limpieza ha sido efectiva, o por observación directa, que cada X tiempo el verificador sigue a la persona que hace la monitorización para comprobar que efectivamente lo hace correctamente, sino que además tendremos que evaluar todo el sistema con esas tendencias. Acciones correctivas, que el Código de Regulaciones Federales nos va a definir que las acciones correctivas van a tener 3 partes. Están concretamente en el Código de Regulaciones Federales, por lo cual nuestros registros y nuestra forma de actuar tendrá que estar vinculado a esas 3 partes de las acciones correctivas. Y finalmente, con respecto a los registros, pues fecha, la hora. Es verdad que en el Código de Regulaciones Federales no viene que deba indicarse la hora para el ESISOPI.
en el punto 416.16, pero sin embargo es recomendable. Responsable con las iniciales, firma, registrar esa realidad observada, es decir, nada de términos de suciedad, como antes citaba Juan Manuel, y en el caso de que ustedes pues se decidan por registros informáticos, han de conservar esos registros informáticos un principio básico, que esto es aplicable a cualquier registro, que es la inviolabilidad del dato. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ustedes no pueden registrar A y que después, cuando nos vayan a enseñar esos registros, yo pueda borrar esa A o cambiar por una B, porque sea un Excel, por ejemplo. Este es un aspecto que han de tener en cuenta a la hora de pues elegir, en su caso, sistemas informáticos para el registro de datos de sistema de autocontrol. El siguiente de los apartados sería el HACCP, el APPCC, que está en la parte 417 del Código de Regulaciones Federales. Tiene todas estas partes. Hay, digamos, tres aspectos importantes que quiero tratar con ustedes. Por un lado, las categorías del proceso. En el Código de Regulaciones Federales se van a definir las categorías de proceso. En principio entendemos que ustedes van a tender hacia carne fresca, por lo cual ya sabemos perfectamente cuál es la categoría del proceso desde aquí, pero a veces con productos cárnicos puede darse la circunstancia de que la clasificación de la categoría del proceso sea más compleja. Por ello, hay una serie de documentos de interpretación en la página web del Ministerio para poder clasificar adecuadamente ese producto dentro de la categoría de proceso. Insisto que si vamos por la parte de carne fresca, pocos problemas tenemos que tener con esto. Pero es importante, porque el EFSAIES nos va a pedir que tengamos un plan HACCP por cada categoría de proceso. Una categoría de proceso, un plan HACCP. ¿Okay? Otro de los aspectos, digamos, distintos o que pueden... El HACCP en sí mismo es distinto. Es verdad que se basa en los mismos 7 principios del Reglamento 852 de 2004, pero en el Código de Regulaciones Federales está más pormenorizado. Por eso Juanma antes les decía que es más sencillo auditarlos, porque claro, si en la parte 417.5 me dice que los registros tienen que tener fecha, hora e iniciales, pues si ustedes no tienen fecha, hora e iniciales en el registro, ustedes incumplen 417.5. Es una parte esencial, se la tienen que estudiar. Hay, por supuesto, el acceso a 417, también hay documentos de interpretación sobre el HACCP disponibles en la web. Les decía que hay dos aspectos que quería tratar con ustedes porque creo que tienen implicaciones. Por un lado, 417.3, acciones correctivas o correctoras, y por otro lado 417.5 y concretamente trataremos la parte de la revisión preenvío y su vinculación con residuos. En cuanto a las acciones correctoras, muy rápido. Las acciones correctoras, según el Código de Regulaciones Federales, van a tener 4 partes. Por eso les pongo el corazón arriba a la derecha, 4 partes, como 4 partes tiene también, como 4 cámaras tiene el corazón. Es una forma mnemotécnica para que no se nos olvide. Identificación y eliminación de la causa, restaurar el control del punto de control crítico, es decir, que vuelva a estar bajo control, medidas para evitar la recurrencia y que el producto, y si el producto está o no afectado. Esto obviamente va a tener un reflejo tanto en los cuadros de gestión que ustedes tienen del punto de control crítico, como un reflejo también en los registros del punto de control crítico. Pero además de las acciones correctoras, cuando se superan esos límites críticos, cuando tenemos una desviación del PCC, tenemos también la posibilidad de que nos surjan las que denomina 417.3.b desviaciones no cubiertas. Es decir, desviaciones que no teníamos previstas que ocurrieran, un nuevo peligro, X. En este caso, el Código de Regulaciones Federales también nos traslada cuál es la mecánica de actuación ante las mismas. Segregar y retener el producto, revisión de ese producto para saber si es aceptable o no. En el caso de que no lo sea y que sea producto afectado, pues no expedir el producto afectado. Y también, en su caso, actuar con 417.4, reevaluación del APPCC. Decirles que ustedes van a tener que reevaluar el APPCC con una frecuencia mínima anual, aspecto que traslada tal cual el Código de Regulaciones
federales, pero además también van a tener que reevaluar su APBCC pues, cuando tengan un nuevo producto, una nueva formulación, hagan algún cambio sobre el proceso, etc. Cada reevaluación de la APBCC, como el Código de Regulaciones Federales impone que tanto la versión inicial como cada una de las modificaciones del plan tienen que estar firmadas, pues tendrán que estar firmadas, y si no lo están, incumplimiento. Ya os digo que estamos arañando, hay mucha más profundidad de contenido. Revisión preenvío. A cada exportación o expedición, es decir, intercambio entre establecimientos autorizados de mercancía exportable a Estados Unidos, ustedes tendrán que llevar a cabo una revisión preenvío. Una revisión preenvío conforme a 417.5c. En esta revisión preenvío pues incluirá la revisión de los datos de producción de esas partidas, aspectos de trazabilidad, de que provienen del establecimiento autorizado en su caso, etc. Revisarán además que se cumplieron, que esos productos pasaron evidentemente por el punto de control crítico, que se cumplieron los límites críticos y en el caso de que hubiera una desviación, que las acciones correctoras fueron adecuadas para la disponibilidad de ese producto y que finalmente se puede exportar. Pero además, y esto es algo diferencial con el resto de países, al menos por ahora, en esa revisión preenvío también tendrán en cuenta puntos de control que ustedes seleccionen y que estén vinculados con la seguridad alimentaria. Ejemplo, temperaturas de la sala de piece, temperaturas de las cámaras frigoríficas. Ok. Además, en el caso de productos listos para el consumo, entendemos que por ahora en principio no es el caso, salvo cecinas, pero sí nos aplica la parte 430, la parte de listeria, pues esos resultados de microbiología, de listeria, tanto de superficies como de producto, tendrán que ser satisfactorios. Además, no se podrá exportar ni expedir el producto, ni transitar, hasta que tengamos resultados. Es decir, no puede el producto salir hasta que tengamos los resultados y obviamente estos sean satisfactorios. En el caso de residuos, ¿qué va a pasar? Pues lo mismo. Si nos cogen, y esto yo creo que tiene impacto y es importante, pero si cogemos muestras de autocontrol, a lo mejor el impacto no es tanto, pero si hay muestras oficiales va a tener un impacto directo. Porque si nos cogen muestras oficiales, esas partidas no podrán ser exportadas a Estados Unidos hasta que tengamos los resultados. Esto es un aspecto, pues yo creo que de impacto que ustedes han de pensar. Es verdad que se ha trabajado con las comunidades autónomas para que los resultados de PENIR vinculados a establecimientos de Estados Unidos se aceleren, pero bueno, pues es algo que no es tan inmediato como un resultado de autocontrol. Entonces es algo que creo que tienen que tener en cuenta. Además, y en relación ya a esto último del Plan Nacional de Investigación de Residuos, ya les hemos adelantado que los límites pues son distintos. Los límites son distintos dependiendo de la sustancia. A veces va a ocurrir que tengamos límites de la Unión Europea, ahora lo veremos, límites de la Unión Europea más estrictos y otras veces límites de Estados Unidos más estrictos y otras veces que no tengamos límite de Estados Unidos y que por tanto se tenga que dar cero o no detectado, ¿vale? O por debajo del límite de cuantificación. Pero otro de los aspectos importantes es que en el caso de Estados Unidos vamos a actuar en un escenario de retención. Es decir, no se puede exportar hasta que tengamos el resultado. Y ya no solo eso, sino que además Estados Unidos no nos reconoce ni contradictorio ni dirimente. Así que en el caso de muestreo oficial en el PENIR, lo que diga el resultado inicial es lo que vale. Luego, para el mercado interior, para otros países, ok. Para Estados Unidos, un resultado insatisfactorio, que ahora veremos cuáles son las condiciones, aunque ya se lo hemos adelantado, de resultado insatisfactorio de residuos, implica la desclasificación para Estados Unidos de esos productos a partida. Esto además también puede tener, piénsenlo, cada uno en su sistema de autocontrol, implicaciones con su sistema de trazabilidad, cómo estén loteando, si son capaces a través de la muestra recogida en PENIR de vincularlo únicamente a una explotación o no, es que es todo el lote del día.
Normalmente en porcino, pues lo que nos sucede es que sea todo el lote del día. Esto es algo que ustedes tendrán que pensar, pero desde luego esas carnes seguirán el paso, irán a sala de despiece y estará vinculado a su sistema de loteado. Cada uno pues toma las decisiones en su casa que considere. Bien, respecto a residuos, ya hemos dicho que tenemos la controversia de que no va a ser la aplicación de los límites solo del reglamento 37/2010 o 1881/2006 en el caso de contaminantes. Aquí pues va a existir en primer lugar pues el comprobar si se cumple con los límites de la Unión Europea. Si no se cumple, ya ni miramos los límites de Estados Unidos. Pero luego puede ocurrir también que un resultado insatisfactorio venga porque cumpliendo los límites de la Unión Europea, por eso hay que estar atentos sobre cada uno de los boletines que nos den con el PENIR, hay que saber buscar dónde están los límites. Para eso hemos creado una serie de anexos en el procedimiento de revisión preenvío en el que se establecen aquellas sustancias diferenciales, y haríamos lo mismo para el caso del ovino y el bovino. Se establecen aquellas sustancias diferenciales con límites diferenciales y preguntando a las interprofesionales les dijimos cuáles son las sustancias que se utilizan normalmente en la producción para ver si hay alguna que no está en el Código de Regulaciones Federales, y en este sentido pues que tengan ustedes en cuenta que tiene que dar cero. Detectado y supera el límite máximo de residuos de la Unión Europea, no se podrá exportar. Detectado y no supera el límite de la Unión Europea, pero supera el límite de Estados Unidos, no se podrá exportar. Y detectado, pero no supera el límite de la Unión Europea, y sin embargo no consta en el Código de Regulaciones Federales, Estados Unidos no ha hecho los deberes, por decirlo así, no ha fijado un límite, tampoco se podrá exportar. Como os digo, yo creo que este es un aspecto que tiene impacto, que requiere que ustedes estudien. Tanto esto como el hecho de la retención o la desclasificación ante un resultado insatisfactorio inicial. Otro de los aspectos de importancia deriva de la aplicación de la Directiva 64/20. En este caso, bueno, pues hay tolerancia cero a la contaminación fecal, ingesta y leche, y ustedes van a tener que tratar este aspecto dentro del marco de su sistema de autocontrol, básicamente, ya se lo digo, como un punto de control crítico. Ustedes van a tener que aplicar la sistemática de 417, un punto de control crítico, para el control de la contaminación fecal, ingesta o leche. Y ello pues tiene también una implicación con respecto a los diseños de línea que tengan en sus mataderos. Este es los esquemas de diseños de línea que tenemos aprobados en el porcino. Se los voy a explicar. Si tienen alguna pregunta, sé que ahora mismo a lo mejor hay cosas que no entienden de los esquemas, no pasa nada, se los voy a explicar. Hay dos de ellos, los dos primeros, están vinculados a mataderos de volumen pues, más reducido, velocidades más pequeñas, que pueden hacer paros de línea cuando sea requerido y que esto no entorpece la marcha normal del matadero. Y el tercero de los supuestos está vinculado a mataderos, pues principalmente de porcino blanco, ¿no? Mataderos que tienen una velocidad de línea mayor, un sacrificio mayor. Hay dos conceptos, antes de explicarlos, que deben tener en cuenta. En los mataderos autorizados de Estados Unidos vamos a tener la presencia constante de, evidentemente, en los mataderos sucede así también en la Unión Europea, pero vamos a tener la presencia de los veterinarios oficiales tanto en la línea para realizar esa inspección post-mortem, esa sistemática de inspección, y también vamos a tener inspector fuera de línea. Ustedes a lo largo de la línea verán que hay una primera parte, un primer bloque que pone puntos de control, buenas prácticas de higiene. Ustedes es lo primero que tienen que aplicar. Esto quiere decir que antes de llegar a la plataforma de inspección de los veterinarios oficiales, ustedes pues aplicarán pequeños expurgos o marcarán la canal que tiene contaminación fecal para que el inspector oficial, cuando le llegue la canal con contaminación fecal, vea que el establecimiento ha trabajado, que el establecimiento funciona y que detecta en esos puntos previos contaminación fecal. Luego ya cada uno dirá, oye, pues no, yo no expurgo aquí, yo expurgo finalmente, yo aquí solo marco. Bueno, ok. Plataforma de los servicios veterinarios oficiales. Cuando ustedes no marquen alguna canal, pues ellos pueden también detectar contaminación fecal, además de hacer su trabajo con respecto a patologías.
A continuación, después de esa plataforma de los servicios veterinarios oficiales, puede que tengamos un bucle de reinspección para apartar las canales que tienen pues, aspectos patológicos, ¿no? A continuación vendría su punto de control crítico. Es importante esta distribución porque si ponemos el punto de control crítico antes de la plataforma de los servicios veterinarios oficiales, ¿qué pasaría cada vez que ellos detecten contaminación fecal que nosotros no hemos detectado? Pues que nuestro punto de control crítico está fuera de control, que no funciona, que la persona que está haciendo la monitorización no ha detectado esa contaminación fecal. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Vamos a la producción específica, comprobamos todas las canales que tenemos en la cámara frigorífica desde la última vez que hicimos la verificación. Bueno, por eso es importante esta distribución. Tenemos ese punto de control crítico. El punto de control crítico no deben llegar muchos canales con contaminación fecal, puesto que tenemos previamente unos puntos de control, unas buenas prácticas de higiene, que además Estados Unidos exige que esos puntos de control previos estén también bajo registro, entonces pues nos tiene que llegar un volumen bajo. Además, si nos llegase un volumen alto, esto pondría en entredicho nuestras acciones correctoras, porque si tenemos unas acciones correctoras para evitar la recurrencia y resulta que el volumen, el PCC, cada vez es más alto de contaminación fecal, nuestras acciones para evitar la recurrencia no funcionan. También imaginaros que en la plataforma de los servicios veterinarios oficiales comienzan a haber muchas contaminaciones fecales. Bueno, pues ese es el objetivo de que haya un inspector de línea, inspector, entre otros, de inspector de línea, inspector fuera de línea. Inspector de línea le dice al de fuera de línea, oye, que me están llegando muchas contaminaciones fecales. Y el inspector fuera de línea se va a los puestos de la línea de sacrificio, donde se aplican esos puntos de control, buenas prácticas, para comprobar qué está pasando. Se va a la aplicación de la cura, la visceración, para cuál es la causa de que estén llegando muchas contaminaciones fecales que llegan al punto de inspección, o cuál es la causa de que los puntos de control pues, no las detecten previamente. Después de ese punto de control crítico, bueno, pues ante detección de contaminación fecal tendremos que aplicar esas acciones correctoras, básicamente expurgo, flameado, ¿okay? Inmediatas, pero también acciones correctoras, ya lo hemos visto, para evitar la recurrencia. Es decir, si me han llegado contaminaciones fecales al punto de control crítico, ¿por qué ha sido? Pues tendremos que ir hacia atrás para aplicar medidas para evitar la recurrencia. Después de ese bucle, tenemos esto que pone 03J01 porque esta diapositiva es reciclada de lo que le damos a los servicios veterinarios oficiales, y es que ellos, igual que ustedes, van a tener que ejecutar un procedimiento de verificación. Un procedimiento de verificación que para ellos se les llama 03J01, y ustedes, pues cada cierto tiempo, cada 2 horas, cada 1 hora, siguiendo lo que dispone la Directiva 6420 sobre el número de canales sacrificadas, cuántas tengo que verificar, etcétera, tendrán que comprobar que que después de que haya pasado por el PCC no hay contaminación fecal. En el caso de que detecten contaminación fecal, bueno, pues su PCC ha fallado y tendrán que revisar la producción específica desde la última vez que la verificación fue correcta. Por esto también es importante detallar en todos los PCCs cuál va a ser esa producción específica y que sea una producción específica que puedan revisar. Por lo cual, importante, las frecuencias que tenemos de verificación de los PCCs tienen que permitirnos revisar en el caso de que en esa verificación observemos contaminación fecal, o si hablamos de un detector de metales, pues lo que pase con el detector de metales. Bien, pues esa sería la disposición de líneas idónea que les vamos a requerir. En algunos casos, insisto, puede haber una pausa, un stop, en otros casos puede haber bucles. ¿En qué aspectos me fijaría yo si tengo que ir a auditarles mañana para saber si en su línea cumple o no cumple? Evidentemente de que alguno de los modelos sean compatibles con estos. Pues, por ejemplo, si ustedes me dicen, no, yo no tengo bucles, bueno, muy bien, pues me fijaré en que ustedes paran la línea, en que no hay acumulación de canales que puedan tener contaminación fecal, en que no hay contacto de canales que puedan tener contaminación fecal, porque si no, pues no me sirve un bucle con un stop, no me sirve un sistema con un stop. Si tienen el bucle, pues en base a las desviaciones, es algo que evidentemente han de trabajar, pues el bucle tiene que ser acorde con las desviaciones que hacen al bucle. No puede ser que el bucle, y esto nos pasa también en las auditorías de tercer país, no puede ser que en el bucle haya tantas canales
que sea imposible trabajar en el bucle y que todas las canales con contaminación fecal estén contactando entre ellas, o que en el bucle coexistan canales con contaminación fecal con canales que ha apartado el veterinario, con canales que se han apartado por cuestiones de calidad que nada tienen que ver con la seguridad alimentaria. Bien, esto en cuanto al diseño de línea. ¿Me permites un comentario? Quiero que recuerden esa diapositiva del diseño de línea, porque, como les ha apuntado Tomás, cuando ustedes si nos presentaran las memorias documentales y viéramos que tienen puesto el punto de control crítico antes de la plataforma de los servicios veterinarios, ya ese expediente tendría un mal diseño de las actuaciones, ¿vale? Porque en el momento en que el servicio veterinario oficial encontrase una contaminación fecal, la monitorización no funciona del punto de control crítico. Y el objeto es que ustedes en el punto de control crítico hagamos un número de intervenciones para que lo que llegue al punto de control crítico sea lo menor posible, ¿vale? Y otro aspecto importante, que como les ha comentado, que lo lógico es que ahora a lo mejor muchos de ustedes tengan, frente a la detección de contaminación fecal, acción correctora, expurgo. Expurgó la parte contaminada, y esto es lo que documenten. Pues nosotros les van a decir, pues incumple. Esto solo es una parte de lo que establece el Código de Regulaciones Federales, que es asegurar que no se expide producto contaminado, pero no más identificado cuál es la causa de la contaminación, no más establecido medidas preventivas para evitar la recurrencia y no más documentado que el PCC está bajo control. Imaginemos, vuelta de piel con canal, caso de la contaminación. Ustedes tienen que formar a la gente que monitoriza las canales para que en función de las características macroscópicas de la contaminación, que es diferente en la característica macroscópica de una contaminación, de una rotura, de la de una reversión de piel, son características para que él, en función de la zona donde se ha ubicado la contaminación, determine que en la prevención de la recurrencia, qué puesto su personal tiene que ir a ver está haciendo bien las tareas de higiene en la línea. Este es el trabajo que va a hacer también el inspector, y formaremos al inspector de fuera de línea para que él, cuando tras el punto de control crítico escoja determinadas canales para hacer la inspección aleatoria de cómo va el PCC, en función de cómo es la contaminación, va a ir a revisar los puestos de cómo están siendo las pautas. Pero si su registro no cubre todas estas 4 partes, su sistema de autocontrol no va a cumplir con los requerimientos de Estados Unidos, ¿vale? Entonces, aquí probablemente tengan que dar ustedes un salto de calidad respecto a la documentación y respecto a los recursos que deben disponer para que en línea tengan que manejar esas acciones correctoras para que el proceso vuelva a estar bajo control. Está fallando las ligaduras, porque por donde hemos encontrado la contaminación, pues esto está asociado a cómo estamos haciendo las ligaduras de esófago, de recto o lo que proceda. Entonces, lo que quiero decir que cuando ustedes nos presenten, nosotros ya documentalmente vamos a poder evaluar sus carencias, ¿vale? Pero vamos a poder valorar también en función de dónde nos ubique en el punto de control crítico, cómo tienen diseñado su sistema. Cuando quieras. Nada. Y bien, otro de los puntos y relacionados con el diseño de línea es la inspección post-mortem. Obviamente sobra decir que debe haber espacio suficiente para que los veterinarios lleven a cabo la inspección post-mortem. Pero sucede que la mecánica, la sistemática de inspección post-mortem de la Unión Europea, Reglamento 2019-627, tiende hacia una sistemática cada vez más visual, por lo que a veces pues reducimos espacio porque ya hay que hacer menos cortes, etc. Dependiendo de la edad, de la especie. Bien.
Nuestro punto de partida con el EFSAIES en este caso será explicar e intentar ganar la batalla de la sistemática de inspección post-mortem se hace como se hace en la Unión Europea. Pero puede ocurrir que el EFSAIES diga, no, la tenéis que hacer como se indica en la directiva 6100.2. Bueno, pues si este fuera el caso, tendríamos que aplicar su sistemática, veríamos si entramos en un escenario probable de segregación, es decir, ustedes aplican solo esta sistemática, ustedes no, los inspectores oficiales aplican esa sistemática de cortes e incisiones, palpaciones que vayan más allá de la sistemática de la Unión Europea, solo en la producción USA, y después aplicación de la Unión Europea. ¿Okay? Pero, insisto, nuestro primer paso, nuestro punto de partida sería explicar esa sistemática de la Unión Europea e intentar que se mantenga así. Si no, pues habría que crear procedimiento ad hoc al respecto para aplicar la sistemática del EFSAIES. Y bueno, al principio os explicaba Juan Manuel la posibilidad de medidas sanitarias individual. Medida sanitaria individual, esto sería un aspecto cuando ya tuviésemos establecimientos autorizados, cuando ya estamos exportando a Estados Unidos, la posibilidad de intentar el reconocimiento a través de una medida sanitaria individual de nuestra norma. Esto es un aspecto complicado, complejo, porque en cuanto a la inspección post-mortem, inspección ante-mortem, la aplicación, por ejemplo, en el porcino de solo una inspección visual, el EFSAIES ya nos ha indicado que requiere de procedimientos con la parte de agricultura de las comunidades autónomas, etc. Entonces, bueno, es un aspecto complejo. Pero bueno, esa sería la línea de actuación ante esta inspección post-mortem. E. coli genérica y salmonela. Si ustedes van al Código de Regulaciones Federales, verán que el EFSAIES establece que ha de investigarse E. coli genérica. Sin embargo, esto ya, bueno, estamos salvados, les vale con enterobacterias. ¿Okay? Hay un reconocimiento, entonces, bueno, con enterobacterias, aerobios, conforme la Unión Europea, esa parte estaría cubierta. ¿Qué pasa con salmonela? Bueno, pues salmonela está regulado en 310.25. Con salmonela vamos a tener dos escenarios. Escenario de autocontrol, tendrán que cumplir ustedes la norma más estricta, y escenario de control oficial. En el escenario de control oficial, a su vez, distinguiremos los muestreos preaplicación, es decir, muestreos que se llevan a cabo antes de que el establecimiento esté autorizado y si no se cumple, no puede ser autorizado, y muestreos anuales tras la autorización. Son sets oficiales, estos sets oficiales se han de llevar a cabo, se han de analizar en laboratorios autorizados, porque ya esta parte ya la tenemos solucionada, porque ya se hacen análisis de salmonela en porcino, por lo cual esta parte la tenemos solucionada. Y por otro lado tendríamos E. coli productor de sigatoxinas, O157H7 en especial, y esos otros 7 serotipos en total. En este caso se aplican las directivas de la serie 10.000. Hay varias, entre ellas 10.010.1. En este caso se va a solicitar que los operadores en su sistema de autocontrol tengan recogidos análisis para esos serotipos, pero además también se llevarán a cabo tanto un set oficial preaplicación, esto aplica al bovino, un set oficial preaplicación como un set anual de E. coli y sus 7 serotipos. Obviamente aquí sí que nos encontramos en contraposición a lo que nos pasa con salmonela, en que a día de hoy no tenemos laboratorios que puedan hacer estos análisis para productos exportables a Estados Unidos. No pasa nada, contactaríamos con los laboratorios que actualmente 5 o 6 que están autorizados para ver cuáles de ellos pueden o A, aplicar directamente la técnica del EFSAIES, o B, aplicar una técnica que el EFSAIES nos reconozca como equivalente, que por lo general suele ser cuando aplican normas internacionales, normas ISO para el análisis de los compuestos. Pero en cualquier caso tendremos que recabar toda la información del laboratorio, el laboratorio nos la trasladará en inglés, trasladarlo al EFSAIES y que el EFSAIES nos reconozca la equivalencia si es que no aplicamos directamente su método. Más aspectos. Insisto, cada una de estas diapositivas suelen ser charlas mucho más largas. Cada una suele ser un módulo de formación. Etiquetado.
ustedes van a tener que cumplir con los aspectos recogidos en la parte 317 del etiquetado. Y además, un requisito, un principio general básico. Todas las etiquetas que van con los productos de Estados Unidos tienen que estar aprobadas. Y hay dos vías de aprobación de etiquetas. La aprobación por parte del EFSA-IES, en este caso se acogen a aprobación por parte del EFSA-IES aquellas etiquetas obligatoriamente, por ejemplo, que tengan claims concretos, menciones específicas que el propio EFSA-IES pormenoriza. Tenemos una circular, la circular 295, que ustedes ya pueden empezar a estudiar porque traslada y pueden ustedes analizar esa etiqueta, a ver si su etiqueta requeriría obligatoriamente una aprobación por parte del EFSA-IES o podría ir por la vía de aprobación genérica. Claims que, por ejemplo, no son tan difíciles, no piensen ustedes en aspectos muy complicados. El término 100% natural es un claim, aprobación por parte del EFSA-IES. El término sin aditivos, aprobación por parte del EFSA-IES. Sin colorantes, aprobación por parte del EFSA-IES. Es decir, aprobación por parte de ellos. La vía de la aprobación genérica implica que ustedes han de tener unos procedimientos de aprobación de etiquetas. Pero no solo hablamos de la aprobación de etiquetas, es que además ustedes han de tener reevaluación constante de sus etiquetas aprobadas. Han de tener unos procedimientos de aprobación y de reevaluación de las etiquetas para comprobar que cumplen con todos los aspectos de 317, el Código de Regulaciones Federales, de que las usan en los productos que las tienen que utilizar, es decir, una serie de procedimientos documentales y de registros vinculados a los mismos que evidencien que lleven a cabo estas actuaciones. Ya casi para terminar, aunque este es un aspecto que en principio, salvo a productos cárnicos, no les aplicaría, pues con aditivos también tenemos un problema. Aditivos en productos cárnicos, la lista no es igual que la lista de la Unión Europea, que el Reglamento 1333 del 2008. Aunque los conceptos sean similares, de que solo se pueden utilizar aquellos aditivos que están autorizados, la lista no es exactamente la misma. Entonces, ustedes han de analizar, en el caso de que el interés fuese de algún producto cárnico, ustedes han de analizar esos ingredientes, esos aditivos, si uno, están permitidos por la Unión Europea, si no lo están, ya hemos terminado, no sigan por ahí, evidentemente entiendo que esa parte sí la cumplen, pero si la cumplen ustedes han de comprobar si están autorizados por el Código de Regulaciones Federales, concretamente si se recogen en la parte 424, parte C, o en la Directiva 7120. Puede ser que estén ahí y hemos terminado nuestro proceso de decisiones, casi, o puede ser que no. Si no están ahí, además, en los aditivos a Estados Unidos hay algunos aditivos que se clasifican como sustancias GRAS, sustancias reconocidas generalmente como seguras y que también estaría, en su caso, habría que entrar en los buscadores de sustancias GRAS y en el caso de que para ese producto concreto estuviese permitido, pues sería como nuestro quantum satis, aunque no es así realmente, ¿vale? Importante, ustedes han de comprobar que el aditivo está autorizado en alguno de los sitios, alguna de las normas, pero además se han de acoger al límite más estricto. Y tengan en cuenta que en el caso de la normativa de Estados Unidos, pues no nos hablan muchas veces en sistema métrico internacional, muchas veces por no decir ninguna. Pues ustedes en su procedimiento tendrán que hacer ese trasvase para expresarlo en unidades del sistema métrico internacional. Nada de onzas, nada de libras. ¿Por qué? Porque cuando se lleve a cabo la verificación oficial por parte de los inspectores o llevemos a cabo nosotros la supervisión, pues no nos vamos a poner a pasar en ese momento a libras, a onzas. Lo queremos en el sistema métrico internacional. Ok, ustedes dejan el dato original, ok, ustedes referencian el punto normativo del cual han sacado ese límite, perfecto. Así que, bueno, si hubiese interés de producto cárnico, uno de los aspectos que tendrán que tener en cuenta sería este de los aditivos. Controles en Questor. Esto no es un aspecto que solo implique al control oficial, porque ustedes tendrán acceso a Questor. Questor es una aplicación informática donde, sí, es cierto, los inspectores
van a llevar a cabo sus controles, los van a documentar en esta aplicación. Es una aplicación en la que, como les decía Juanma, nosotros tenemos acceso y vemos todo lo que pasa todos los días. En cada establecimiento, aun cuando no sean mataderos, hay presencia del veterinario oficial y se documentan controles. Y a ustedes pues les va a servir para dos funciones, básicamente. Por un lado, para emitir certificados de tránsito entre establecimientos autorizados de Estados Unidos. Y por otro lado, que se emiten a través de la aplicación. Y por otro lado, para dar respuesta a las no conformidades que nosotros, en el concepto de Estados Unidos, llamamos RD, registros de deficiencias. Y pues tendrán que dar respuesta a esos registros de deficiencias, acciones inmediatas, acciones para evitar la recurrencia, podrán adjuntar documentación que les pueda documentar el control oficial. Dicho esto, y para cumplir con el último objetivo, les he preparado esta diapositiva, obviamente la presentación la van a tener ustedes, donde tenemos distintas fuentes de datos, amén de, por supuesto, una que ya conocen, que es el módulo de información de mercados de CESGAN. Evidentemente ese doy por supuesto de que conocen y que saben cómo acceder a él y cómo consultar la información que ahí consta. Pero además van a tener ustedes información aplicable a los operadores de Estados Unidos en la página web del Ministerio de Sanidad, en esa URL, ese código QR. Van a tener información que nosotros es para el control oficial, pero que son un poco las preguntas del examen. Tienen ustedes ahí la información de cómo les van a evaluar, pues estúdienla para que cuando les evalúen pues no pueda tener sorpresa. Pero además también les he añadido un buscador de directivas, el buscador de directivas de el EFSA-IES, para que puedan, sobre las que hemos mencionado hoy, o sobre cualquier otra que en los links de arriba vean referenciada, puedan investigar, puedan comprobar. Y finalmente el título 9 del Código de Regulaciones Federales en versión consolidada, siempre actualizado. Que también tenemos el link en la página web, pero se lo he extraído aquí. No es para desanimaros, para que veáis que hay muchos requisitos. El objetivo es que vuestra toma de decisiones esté fundamentada, pues que por lo menos tengáis una primera visión. Ahora, pues que cada empresa estudie si puede o le merece la pena. Creo que es importante tener una visión preliminar, aunque sea muy preliminar, aunque sea básica, de esto es lo que puede generaros impacto. Ahora, estudiar qué tipo de impacto os puede generar. Pues dicho esto, muchas gracias, y si tenéis alguna pregunta, pues